Señor gobernador, bienvenido, buenos días, madrugando al Consejo de Redacción. Eso está muy bien, qué bueno, ¿cómo está? Muy bien, buenos días Felipe, buenos días a Paula, a Juan Carlos y a todo el equipo del Consejo de Redacción y por supuesto un gran abrazo a todos los antioqueños y antioqueñas y la mejor semana. Gracias, gobernador, también para usted y para su equipo. Hay un asunto, gobernador, que la semana pasada nos dejó muy preocupados. De hecho, lo consultamos con los televidentes, les hicimos la opinión, la pregunta del día, preguntando a propósito de ese anuncio que había hecho el señor ministro de Transporte respecto a los recursos para las vías 4G, y entre muchas cosas que hablábamos con las audiencias, pues decían, primero no tenemos, porque uno de los mecanismos, están evaluando mecanismos para financiar, hablaban de valorización. La gente en Antioquia nos decía, primero no tenemos, pero no nos parece justo que el gobierno nacional nos deje a medias o que tal vez los proyectos se queden así si no hay plata. Vías 4G en Antioquia están en riesgo en este momento, luego del anuncio del gobierno nacional y muy puntualmente del ministro en el debate de control político del Congreso. Sí, Felipe, gravísimo ese anuncio del ministro, yo tengo que rechazarlo enfáticamente. Ayer en la instalación de la Asamblea, lo hice en mi cuenta de Twitter, inmediatamente supe de ese anuncio. Ayer en la instalación de la Asamblea lo reiteré y aquí lo hago. Ese anuncio es equivocado, es erróneo por donde usted lo mire. Es una gran injusticia con Antioquia si eso es real, que se piensa ejecutar así. Pero es además una decisión absurda desde el punto de vista económico. Cuando ya en Antioquia, que lo primero que quiero reiterar, lo he dicho infinidad de veces, pero tengo que volverlo a repetir, estas 4G no son de Antioquia, estas 4G son de Colombia, pasando por Antioquia, pero son algunas de las vías más importantes del país, que conectan el sur, el norte del país y conectan el occidente y el oriente. ¿Por qué? Pues porque Antioquia está más o menos en el centro de Colombia y entonces para ir de un lado a otro se tiene que pasar por Antioquia y se tiene que pasar por las vías 4G que son de Colombia pasando por Antioquia. Entonces el afectado es Antioquia, pero el afectado es Colombia. Pero lo grave es que, y a mí me parece más extraño porque el ministro William Camargo, yo que tuve la oportunidad al principio de gobierno de hablar en varias ocasiones con él, siempre he tenido la percepción de que es un hombre técnico, que es un hombre que ha estado metido en el tema de la movilidad y el transporte y lo conoce. Por eso me hace más absurda la decisión, porque aquí tenemos inversiones, diga usted, de 20, 21 billones de pesos en esas 4G, 21 billones de pesos, y lo que necesitamos son 800.000, 900.000 millones de pesos, 1 billón de pesos, para que posiblemente con eso se terminen completamente las vías. Entonces, esa es una inversión completamente eficiente, completamente justa. Me parece que es un anuncio que merece el rechazo de toda Antioquia. Así lo he hablado también con la bancada antioqueña. Estamos buscando que el día de mañana haya una reunión posiblemente con el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte, con la bancada antioqueña, que ha sido buscada por varios miembros de la bancada antioqueña, pero con mucha, digamos, insistencia por el senador Juan Felipe Lemos y por otros de las áreas económicas con quienes nos reunimos hace tal vez unos 15 días para precisamente buscar cómo en el presupuesto podíamos tener bien ubicada Antioquia, y mire con lo que nos salen. Entonces, rechazo total, pero una observación que creo que además es importante, es absolutamente contradictorio con la filosofía que supuestamente tiene el gobierno de apoyar el desarrollo de las áreas rurales. ¿Y por qué? Porque algunos piensan equivocadamente que para desarrollar las áreas rurales lo único que hay que hacer es, en el campo vial, pavimentar o mejorar las vías secundarias o terciarias. No, las vías primarias, las 4G, son absolutamente esenciales, porque el sistema de circulación vial es como el sistema de circulación del cuerpo humano. Si usted no tiene bien la arteria aorta y las más importantes, pues está fregado, aun cuando tenga bien los vasos capilares en la mano o en un pie. Usted tiene que tener el sistema, o como un sistema hídrico. Si usted no tiene adecuadamente los canales
más troncales, pues indudablemente no va a funcionar el drenaje de los canales más pequeños. Entonces es un sistema y todo el sistema merece inversión y todo el sistema necesita inversión para que funcione adecuadamente. Así que rechazo total, pero vamos a estar buscando que el ministerio, con el apoyo de la bancada, con el apoyo de la Asamblea, vamos a llamar también a los alcaldes y alcaldesas a que se pronuncien sobre el tema, entren en razón, que el gobierno nacional y específicamente el Ministerio de Transporte entre en razón. Y lo otro, voy a contactarme con los gobernadores, por lo menos del eje cafetero, y ojalá de algunos del sur del país, porque, repito, ellos son afectados directamente. Por ejemplo, el eje cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda, por los vías Pacífico, van a llegar al Pacífico en el futuro por el tren del Pacífico, por el túnel del Pacífico entre Ciudad Bolívar y Carmen de Atrato, pero van a llegar ahora ya, en cuestión de un año y medio, por el túnel Guillermo Gaviria Echeverry a los puertos del Caribe en Urabá. Entonces, esas vías, repito, son trascendentales para Antioquia, pero son trascendentales para el eje cafetero, para el sur y el centro occidente del país. Gobernador, en la intervención que realizó el ministro escuchábamos ese punto donde él dice pues que no hay recursos para las vías 4G en Antioquia, que se trabaje a través de recursos regionales, pero también le cerró la puerta a esa solicitud que usted había realizado de que esas concesiones fueran cedidas al departamento. ¿Usted qué opina de ese cierre también, de esa posibilidad? Bueno, pues es que lo que estamos viendo es que cada vez el centralismo es mayor y cada vez el centralismo es peor y cada vez el centralismo es más lento. Y entonces ahora no solo dicen que no ponen la plata, sino que tampoco dejan que nosotros la hagamos, la ejecución, y si es necesario la operación, y si es necesario apoyemos en la financiación, como lo hemos hecho. Es que mire, a mí me queda como anillo al dedo el contraste. Estamos a 20 metros del cale del túnel Guillermo Gaviria Echeverry. Qué paradoja, por un lado aquello y por esto Antioquia avanzando. Por un lado, Antioquia funcionando, mostrando cómo se hacen las cosas. Vamos por encima del cronograma. La entrega del túnel estaba definida para enero y mire cómo vamos avanzando, una obra de esa dimensión. Y por el otro lado, que no hay plata para terminar las otras vías 4G. Ese es el contraste que está mostrando claramente en este como en otros frentes cómo la ejecución de los entes territoriales es infinitamente más efectiva que la del gobierno central. Yo vuelvo y digo, que nos entreguen, ya lo había hecho hace muchos años y ahora lo vuelvo a decir claramente, que nos entreguen todas esas 4G, que nosotros las terminamos y las ponemos a operar. Sí, pero en un conjunto que he llamado de tiempo atrás Concesión Antioquia. Sí, señor. Que Antioquia es capaz de manejar todas esas vías. Mire, es que aquí tenemos otro problema que agitamos la semana pasada o que de alguna manera ustedes ponían sobre la mesa. El tema del peaje en Trapiche. Aquí, ahí sí que es verdad también, ni se raja ni se presta el hacha, porque la ANI, que es la responsable de ese peaje, no da una solución. La gente allí protestando. Y entonces, ¿quién es el perjudicado? El perjudicado el ciudadano, miles y miles de ciudadanos. ¿Quién es el perjudicado? La economía de Antioquia y del país que pasa por esa troncal de Occidente. Pero nada, no hay una solución, no hay una conversación franca y directa con las personas que están allí protestando, no hay una presencia directa, contundente de la ANI para decir aquí estamos a ver cómo solucionamos el problema. Entonces, que nos entreguen esas vías, que nosotros sí solucionamos esos problemas y también solucionamos los problemas de ejecución. ¿Sabe qué, gobernador? Y lo peor, en lo que decía Paula, es que vimos detenidamente la locución del ministro frente a esas solicitudes, estuvimos negando el tema de las concesiones, y mire la frase que me llamó la atención, que preocupó mucho a los antioqueños. Plantea como una solución la valorización. ¿Y qué es la valorización? Que la propia gente, el dueño de la tierra. Mira el caso del suroeste, que lleva años esperando que esas concesiones, esos billones que se apliquen, o sea que ahora le toque pagar
a la propia gente la valorización para terminar una obra que en otros gobiernos, que usted, hay que ser claro, gobernador, se había establecido que el gobierno nacional cumplía con ese recurso. Entonces, que decirle a la gente que ahora ve preocupada esa advertencia del gobierno que dice que puede que les toque pagar por valorización una obra que en inicios, en otros gobiernos, se había dicho que se iba a patrocinar. Es que son 20 billones que ya hay invertidos. Sí. Juan Carlos, yo ahí tengo que ser franco en el sentido de que a mí el tema de la valorización no me parece despropósito, en el sentido conceptual o filosófico. Lo voy a explicar bien porque es un tema que... Delicado. Delicado, la gente no le gusta, pero es... La gente no le gustan los impuestos, las contribuciones, las valorizaciones, los peajes, pero con eso es con lo que se construye el desarrollo. Obviamente si son bien invertidas, en forma eficiente y transparente. Pero mire, primero, el problema de la valorización que están planteando es que no es un problema para solucionar el problema de hoy, porque para uno hacer verdaderamente un estudio de valorización y una cosa que sea bien organizada, eso se toma 1 año o 2 años. Entonces, mientras tanto, el problema que, primer pero que le pongo a esa supuesta solución. Y segundo, pues hombre, o todos en la cama o todos en el suelo. Exacto. Si se va a cobrar valorización aquí, que se cobre en las otras vías 4G, para el desarrollo también de las vías de esos territorios. Tercer punto, si esa valorización se va a cobrar en el futuro en las vías 4G, pues hombre, que sea para el desarrollo de las vías 4G en Antioquia. En Antioquia. Porque es que son capaces de cobrarnos la valorización aquí y llevársela para otro lado. Entonces, 3 temas que quiero decir desde ya. Ahora, ¿por qué no es un despropósito el tema de valorización? Hombre, porque realmente esas tierras se valorizan enormemente. Es que los ejes que van al suroeste, a Urabá, a el Magdalena Medio, al Bajo Cauca, pasan por tierras que pasan por triplicar, cuadruplicar, quintuplicar su valor. Ahora, lo que hay que hacer es, en el futuro, si se hace una valorización muy técnicamente definida, ¿para qué? Por ejemplo, no se le cobre un peso a los cascos urbanos. ¿Para qué? Eso no. Lo que hay que cobrar en las valorizaciones, si se hace en el futuro, es a los grandes espacios de tierra, las grandes haciendas que en todos esos ejes, repito, se van a valorizar, pasando, diga usted, Juan Carlos, de un valor de 1 hectárea de 5 millones a un valor de 1 hectárea de 20 millones. Y entonces, ahí sí es lógico que por justicia social, por equidad y por desarrollo, se cobre una valorización que, ¿qué será? 1, 2, 3 millones, que no le hace cosquillas a la valorización real que tuvo el precio y que conviene no solo para la terminación de la obra, sino, ojo, esto es la propuesta que yo diría en ese sentido, esa valorización debe ser mucho más para la ejecución de vías secundarias y de vías terciarias que completen toda la red. Exacto. Ahí sí tiene fuerza ese propósito. Sí, gobernador, pero eso requiere una estructuración. Eso no es, o sea, lo que nosotros hemos criticado es que la sacan como del sombrero esa salida, así, no, valorización, la sacan de un momento a otro sin estructurar, sin ver el riego, sin ver cuáles son las poblaciones que no lo pagarían. Igual, acuerde que este tema de valorización es complejo, porque también el campesino, el del pequeño predio dice, mire, ¿yo qué voy a pagar? Yo tengo menos de 1 hectárea, eso requiere estructuración y no es de la noche a la mañana, eso nos referimos. Así es, ¿no? Y Juan Carlos, como lo dices, aquí tendría que estar eximidos, en mi concepto, por ejemplo, los cascos urbanos, porque en los cascos urbanos de nuestro municipio las poblaciones son fundamentalmente de los estratos 1, 2, 3 y 4. Para usted encontrar un estrato 5 en un casco urbano municipal es muy difícil, o sea que deberían estar eximidos. Y obviamente los campesinos, exacto, con las fincas, las tierras, los terrenos, las propiedades de 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas. No, eso debe estar enfocado a las tierras más grandes, que son las que tienen las valorizaciones más grandes y las que pueden pagar. Pero coincido plenamente, y por eso lo dije desde el principio, es que esa no es la solución a este problema. Esa podría ser la solución a otros problemas futuros. Y no solo la solución, sino la potenciación de esas vías 4G. Porque con una valorización, por ejemplo en el suroeste, usted mejora las vías secundarias, las pavimentas, termina de pavimentar, pavimenta circuitos estratégicos,
pavimenta y termina vías terciarias. ¿Y eso a quién le conviene? A todos. Y entre otras, también a la propia vía 4G, porque eso va a implicar que haya mucha más circulación, y al haber más circulación tiene que haber más flujo en los peajes y más dinámica en los recaudos. Y eso también hace que esas vías reviertan a la nación o ojalá al departamento de Antioquia, si se lograra ese propósito que es, digamos, positivo por todos lados de Concesión Antioquia, y es entréguenos todas esas obras y ahí sí nosotros armamos el muñeco completo con las vías terciarias, con las vías secundarias, con los circuitos estratégicos. Gobernador, en la práctica, ¿qué podría ocurrir si el gobierno nacional efectivamente decide cerrar la canilla y no entregar más recursos? Con un caso concreto, por ejemplo, el túnel Guillermo Gaviria, que ya estamos contando que está a 20 metros del Cale, que los frentes de obra se unan. ¿Qué podría pasar? Queda pavimentado, queda recubierto, pero los equipos electromecánicos, pero la conexión Santa Fe de Antioquia, Boca Oriental, ¿qué pasaría con eso? No, lo mismo en Pacífico que en el túnel en Mar 1, Mar 2, que ya conectarían con el túnel Guillermo Gaviria y sus vías de acceso. Algo gravísimo, que esté terminado el túnel y que no se pueda poner a funcionar, porque no tenga los equipos electromecánicos, que son parte del compromiso financiero del gobierno nacional, y o porque no tenga las vías de acceso. Imagínense ese despropósito. Vías que en el eje desde Medellín hasta Urabá pueden estar superando las inversiones de los 10, 12 billones de pesos, y que por 800, 500, 600 mil millones de pesos esas vías queden sin funcionar. Eso es gravísimo. Eso, pues desde el punto de vista funcional, financiero, técnico, operativo, es un despropósito, pero creo que hasta desde el punto de vista jurídico. Sin duda, gobernador, 7 de la mañana, 17 minutos. Aprovechemos para hacer un cambio de frente y que hablemos de otros asuntos que son importantes y más positivos, digamos, porque esta noche es Maestros y Maestras para la Vida. Eso. Ese programa tan bello que se tiene desde la Gobernación de Antioquia, que trabaja con esas personas que precisamente tienen entre sus manos la responsabilidad del futuro de Antioquia en la formación de nuestros estudiantes y nuestros niños y adolescentes. Ese tema de los maestros que ha sido tan valorado por usted, ¿cómo va a ser esta jornada? Sí, no, es una tarde y una noche de las más agradables, de las más alegres, de las más satisfactorias de todo el año en el gobierno, la premiación de Maestros y Maestras para la Vida. Vamos a estar en el Teatro Metropolitano. Allí estamos seguros habrá lleno completo, son más de 1.600 butacas que estarán repletas. Hay más de 400 maestros y maestras que serán reconocidos, premiados, y una labor que es una de las columnas vertebrales de cualquier sociedad, y mucho más en un gobierno como el nuestro, que tiene un propósito fundamental, que es el de la construcción de equidad. Hemos dicho, equidad se escribe con E de educación. La herramienta fundamental para construir una sociedad más igualitaria, más equitativa, es la educación, la que le permite abrir un mundo de oportunidades a cada ser humano, y abriéndolo a cada ser humano, abrirlas a todo el colectivo social. Entonces, va a ser una tarde y una noche extraordinaria. Yo, en estos últimos meses que he estado recorriendo mucho el departamento, me encuentro con los maestros y las maestras en territorios lejanos, también en las áreas urbanas, y no he hecho sino reconfirmar y acrecentar mi gratitud, mi reconocimiento como gobernador, como ciudadano, como representante de los antioqueños y antioqueñas, a nuestros maestros y maestras para la vida. Por eso esta noche de reconocimiento es una muy alegre y muy justa. Gobernador, definen unas categorías dentro de esos reconocimientos que se entregan a los maestros, y muchas veces no somos conscientes de lo que representan los maestros, especialmente en esas zonas rurales donde usted lo decía, también a quienes están en los cascos urbanos. ¿Hay alguna historia en particular que usted recuerde? Lo voy a poner a contar anécdotas de algún maestro específico que usted diga, me llegó al corazón, o de esos que vamos a reconocer esta noche. Bueno, es que los reconocimientos de esta noche son sorpresa para mí y son sorpresa para los maestros. Hablaba ayer precisamente con la secretaria Mónica y estábamos
digamos, con ella escuchando cómo va a ser la logística, porque para entregar 400 premios, y entonces se estaba pensando en una logística, y ahí me meto a un tema que también ojalá podamos ver un segundito hoy, y es ayer la premiación de Antójate de Antioquia. Claro. Fueron 250 emprendedores de todo el departamento galardonados, una logística para entregar los galardones muy bien armada, y eso nos llevó 2 horas y pico. Entonces, para los maestros y maestras, que va a ser más de 400, el tema todavía es más complejo en términos de logística. Y entonces me decía Mónica, no, es que no podemos hacer la misma logística de Antójate de Antioquia, porque en Antójate de Antioquia los 250 galardonados ya conocían que eran galardonados. Los maestros no. No va a ser así. De los 1.600 que hay en el teatro, ahí van a estar los 400 galardonados. Entonces, las historias las vamos a conocer algunas esta tarde, esta noche, y lo que sí puedo quedar comprometido es que vengamos de pronto a compartirlas en el transcurso de la semana. Pero de años anteriores destaco, por ejemplo, lo que tú decías de maestros que en una vereda con 8 estudiantes viajan los estudiantes y los maestros 1 o 2 horas para llegar a la escuela. Increíble. Cruzando ríos y pasando pues situaciones no solo riesgosas, sino retadoras. Entonces son verdaderamente héroes con un compromiso social, con un compromiso humano destacable. Oiga, gobernador, no lo puedo dejar ir sin el tema del día que está en las redes copado, y es el tema de Antójate de Antioquia, toda esa gente tan feliz. Mire, aquí la gente, es que fue un hecho muy lindo, porque claro, a pesar que ya sabían, es que es reconocer los sabores de las regiones y reconocer el trabajo anónimo que es ancestral. La gente de San José de la Montaña, la gente de los tamales de un lado, porque cada uno como antojado. Son 2 hechos de los 2 últimos fines de semana que han sido grandiosos. Ese evento gigantesco y multitudinario de la semana anterior de Antioquia es Mágica, más el de ayer, que es un reconocimiento que, déjeme decirle, es como un impulso también a que sigan en ese camino, porque hubo algo de esta, ¿o no?, para colaborar en su gestión. Sí, claro, es que mire, a ver, de los 250 ganadores, Sí. estaban los primeros 10 millones de pesos, que Eso. son para los 250. Cada uno de esos ganadores recibe 10 millones de pesos Espectacular. en insumos, en apoyo, en mercadeo, en apoyo, por ejemplo, en desarrollo del producto, en acompañamiento de la Universidad de Antioquia, que es nuestro socio, pues digamos, ejemplar. Pero esos 250 sabían de ese primer premio, pero después había 27 que eran los finalistas de cada subregión, eso sí no sabían. Esos 27 tenían 10 millones de pesos adicionales. Y después de Qué esos sorpresa. 27, Claro. 3 por cada subregión, había los últimos 3. Esos también completamente sorpresa, que eran los ganadores del primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar en toda Antioquia en el reconocimiento de Antójate de Antioquia en emprendimiento. El primero, 50 millones de pesos, el segundo, 40 millones de pesos y el tercero, 30 millones de pesos. Todos esos, y allí para invertir, allí se mencionó eso, para invertir en el crecimiento, en la consolidación, en el mejoramiento de su unidad productiva. Claro, 250 empresarios se unen, premiados el día de ayer, se unen a los otros 430 premiados en los años anteriores, para un total de 680 premiados en nuestro gobierno y de 1.106 en las 15 versiones de Antójate de Antioquia. Esto, si usted lo multiplica por los empleos directos que cada uno genera, son más de 10.000 empleos directos. Y si lo multiplica por los empleos indirectos, son más de 40.000 empleos indirectos. Ahí está
parte del impacto de Antójate de Antioquia. Pues, gobernador, le agradecemos mucho. Yo quisiera cerrar esta conversación con el tema de maestros y maestras para la vida, pero específicamente pensando en infraestructura educativa en el departamento y más, porque usted el fin de semana, el sábado, estuvo en Urrao, en La Encarnación, en los límites con Chocó, donde hay una inversión y una recuperación de una escuela que entiendo además tiene que ver con la historia familiar. ¿Cómo encontró la gente de La Encarnación, que sabemos es muy importante, como toda la del departamento, pero que en la historia familiar tiene un capítulo protagónico? Sí, no, muy emocionante, pues, como siempre, la presencia en los territorios. El fin de semana tuve la oportunidad de estar en el norte y en el suroeste, en San Pedro de los Milagros, en Yarumal y en Santa Rosa, y en el suroeste en Urrao, en La Encarnación. Y eso recarga la energía, estar con la gente en los municipios, con los alcaldes, las alcaldesas, los juntas de acción comunal y la ciudadanía. Sí, en La Encarnación, la institución educativa La Caldacia, que la estamos renovando completamente con una inversión de más de 750 millones de pesos, tanto el área de primaria como el área ya de secundaria. Pero allí también nos comprometimos con una, ahora que lo mencionábamos con la pregunta de Paula, con una inversión en el CER, Centro Educativo Rural La Esperanza. Mire qué bonito nombre, en el sector de Las Cruces. Allí nos sucedió una cosa muy dolorosa, recordarán de pronto ustedes, hace unos meses, un niño que cruzando en una garrucha se fue al río y desafortunadamente murió. Y por eso queremos centrar nuestra atención en esa comunidad, en Las Cruces, que hace parte de La Encarnación y de Urrao, y allí vamos a construir completamente nuevo ese Centro Educativo Rural La Esperanza, con una inversión que creo que superará los 1.000 millones de pesos. Entonces, compromiso con La Encarnación en la Caldacia, ya en ejecución, esperamos que está terminado en noviembre, diciembre, y compromiso con La Encarnación en el CER La Esperanza. Y allí, exactamente allí, nos vimos con los maestros, con las maestras para la vida, y ese compromiso y esa dedicación que en esos territorios se ve mucho más intenso, porque es donde se cumple lo que ahora decía, jornadas de horas para llegar a cada uno de estos centros educativos rurales en territorios supremamente lejanos. Y había que ver la alegría de los niños, la alegría de los jóvenes, la alegría de los maestros y las maestras para la vida. Dificultades y retos, pero también tienen algo extraordinario, viven en esos territorios con esos paisajes increíbles, con aguas cristalinas, con aire puro, con fauna y flora única. Eso tiene sus retos y sus compensaciones. Es un territorio supremamente bello. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos y buen día. Un abrazo a todos los antioqueños, antioqueñas, y esta semana cale el túnel Guillermo Gaviria Echeverry. Ya ¿Será que para 20 metros. ¿Será que para el viernes alcanzamos? Está miércoles, jueves, viernes. Sí, eso a veces la roca facilita, claro. A veces la roca retrasa. Depende de... 20 metros. Lo más seguro puede ser el promedio, que es el jueves. Si se adelantan un poquito miércoles en la noche, si se retrasan un poquito el viernes, pero esta semana. Estaremos muy pendientes y lo vamos a celebrar, por supuesto, y hemos estado muy atentos en Teleantioquia, en el Consejo de Gobernación, a ese cale, a ese unir los frentes de obra ahí en el occidente antioqueño.